No soy suficiente, debo dejarme de lado. Las cosas que me importan no es que importen demasiado, pero no. Sé que así me lo enseñaron, pero no. Eres muy delicada, necesitas salvavidas, que la incomodidad debe aguantarse con sonrisas, pero no. Sé que así me lo enseñaron, pero no. Que para estar completa debes ser acompañada. Quizás si no has llegado es porque eres muy complicada. Recuerda verte guapa, lleva una vida ordenada. Por mucho tiempo esto me lo creí, pero el velo se cayó. Se pueden quitar el velo. Que no te das cuenta que lo que cargas es algo heredado. Que lo que te cuentan es algo que pertenece al pasado. Que se queda allá, bien enterrado. Que se quede allá, está en tus manos. El velo se cayó, lo arranqué de mis convicciones y pienso hacer catarsis, así sean mis canciones. Renuncio a tus modelos, yo no quepo en ningún molde. Renuncio a todo esto y no te debo explicaciones. El velo se cayó, lo arranqué de mis convicciones y pienso hacer catarsis, así sean mis canciones. Renuncio a tus modelos, yo no quepo en ningún molde. Por mucho tiempo esto me lo creí. Que no te das cuenta que lo que cargas es algo heredado. Que lo que te cuentan es algo que pertenece al pasado. Que se quede allá, bien enterrado. Que se quede allá, está en tus manos. ¿Ya se la aprendieron todas? ¿Sí? Que no te das cuenta que lo que cargas es algo heredado. Que lo que te cuentan es algo que pertenece al pasado. Que se quede allá, bien enterrado. Que se quede allá, está en tus manos. Y queremos celebrar una vez más que estamos en este milagroso cuarto foro de ciudad, cuidándonos entre nosotras. Y lo primero es, celebrémonos, aplaudámonos que estamos aquí. Por favor, démonos un fuerte aplauso, porque estar aquí es un milagro, es un asombro. Y nosotras siempre desde la corporación consideramos que la mayor gratitud es la que nos inspira cada una de ustedes para estar aquí, porque esta conversación que ya llevamos a lo largo de 4 años continuos ha sido también posible porque ustedes están aquí en otros espacios, con otras, con otros, imaginando, soñando, intercambiando. Entonces, es un gran honor estar aquí también hoy, de nuevo, en esta mágica experiencia de intercambiar saberes para seguir fomentando, imaginando, creando el cuidado feminista. Lo que también hemos aprendido entre todas nosotras, desde lo que el proyecto Siempre Vivas, Mujeres Empoderadas por un Activismo Saludable, nos ha enseñado. Ustedes ahora escuchaban a Manuela Betancourt, se las presento de nuevo. Nuestra gran coequipera en el día de hoy, en esto de llevar el guión y el hilo de esta conversación. En el primer año estuvimos en el Centro Pastoral Santa Inés. ¿Quiénes estuvieron ahí? Ah, bueno, muy bien. En ese primer año, la experiencia del proyecto Siempre Vivas nos estaba poniendo ahí en conversación todos los antecedentes
porque finalmente son muchos antecedentes que han dado lugar a poner el foco en un tema. Y ahí estábamos muy puestas en el autocuidado. ¿Recuerdan? Sí. Autocuidado. ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo nos cuidamos sabiendo que estamos en una intersección altamente delicada? El modelo patriarcal, que nos enseñó unos liderazgos poco gozosos, muy competidos, muy rivalizados, muy desconocedores de la sabiduría y de la grandeza que comporta cada liderazgo. Atravesando también el autocuidado con la pregunta de lo que nos dejó el conflicto armado. ¿Cómo aprendimos, y ahora lo van a volver a escuchar un poco más, cómo aprendimos a callar? ¿Cómo aprendimos a guardar silencio? ¿Cómo aprendimos a entender un malentender? Que el conflicto, que la dificultad no puede ser tramitado con la palabra. La herencia del conflicto armado en el ejercicio de nuestros liderazgos. Y la tercera intersección nos la ponía conectarnos con el sistema capitalista en su modelo neoliberal. Y nos decía que hemos de producir y trabajar y multiplicar y extenuarnos y no dar lugar a la pausa. Ese fue el énfasis del primer foro. El autocuidado, reconociendo esa intersección de esos tres grandes modelos. En el segundo año nos fuimos ya a una conversación, porque el proyecto Siempre Vivas nos fue mostrando en la conversación que íbamos teniendo encuentro tras encuentro con liderazgos, con mujeres, con organizaciones, con colectivas. Fuimos entendiendo que teníamos que poner la pregunta ya en un nivel más elaborado. El cuidado mutuo, el cuidado colectivo. Y con las lideresas y con las asesoras y con las profesionales estábamos ahí tejiendo una conversación y veíamos que ese segundo foro tenía que poner el énfasis en el cuidado en las organizaciones. Y en ese segundo foro, entonces pusimos ahí de relieve las experiencias de construcción de agendas del cuidado y que lo hicimos en 6 organizaciones. ¿Quién hay aquí de esas organizaciones que construyeron agenda del cuidado en sus organizaciones? Muy bien. Entonces, ahí escuchamos el acumulado que tenía la Fundación Bien Humano, el acumulado con la Secretaría de las Mujeres de la Gobernación de Antioquia, el acumulado que construíamos con la Corporación Vamos Mujer, el acumulado que lográbamos con la Corporación Las Sabinas, el acumulado que lográbamos con la Corporación Arlequín y los Juglares, y nosotras mismas como Mujeres que Crean. El segundo foro fue entonces poner en la escena pública que necesitamos seguir transformando, priorizando para hacer del cuidado feminista un acto cotidiano. Y ese fue el segundo énfasis. Y el tercero fue cómo podemos avanzar en construir entre organizaciones, entre colectivas, entre asociaciones, unas políticas para el activismo saludable. Y ahí llegamos en el tercer foro. La verdad, nosotras mismas no pensábamos que íbamos a poder tener un cuarto foro, la verdad. Y por eso nos sentimos tan contentas de poder estar aquí en este nido compartiendo hoy una mirada de vuelta. ¿Cuáles son esos contextos de riesgo para nuestros liderazgos, pero también cuáles son las acciones para el activismo saludable que hemos venido construyendo entre todas? Por eso hoy vale la pena volver a hacernos unas preguntas. La primera, ¿cómo siembro el cuidado feminista? Ese que se interroga frente al modelo patriarcal. Ese que se interroga frente a la dictadura de la prisa del modelo capitalista. Ese que se interroga frente al silencio para no tramitar conflictos. ¿Cómo siembro el cuidado de mí en medio de esas 3 intersecciones? Una pregunta que tiene nuevamente sentido. Una segunda pregunta, ¿cómo sembramos el cuidado en las organizaciones?
¿Cómo hacemos para modificar la dinámica cotidiana de las organizaciones y dar lugar a la pausa, a la reflexión y a la construcción y a entender qué es aquello que no nos está dejando avanzar en unos ejercicios gozosos y colectivos? La tercera pregunta: ¿cómo hacemos para sembrar el cuidado desde las universidades? Para que las universidades también, en este ejercicio, ayer nomás escuchaba unas voces de unas mujeres que hablaban del trabajo que vienen movilizando para que las universidades reconozcan las violencias basadas en género, actúen y las remedien. Y yo me preguntaba, ese es un pasito, pero yo creo que hay otro pasito más. ¿Cómo hacemos para que las universidades, en sus contenidos, en sus prácticas, en sus dinámicas, reconozcan que hay que trabajar por un cuidado feminista, que reconozca esa triada? Y una última pregunta, y es el reto que queremos que nos deje hoy este encuentro. ¿Cómo hacemos para lograr incidir juntas en la agenda pública para que reconozca que también se requieren recursos, medidas, voluntad, comprensión para que se gesten políticas de activismo saludable y los procesos de empoderamiento, de participación, de movilización no sean sacrificiales, sino que sean muy gozosos? Esa es la última pregunta que queremos que se quede hoy, y es la conversación que vamos a ir teniendo de la voz de Rosita, desde la Mesa del Cuidado de Antioquia, desde Lorenza, desde el Ministerio de Igualdad, desde la Dirección del Cuidado, desde Lina Mejía, cómplice en la sistematización de esta conversación que hemos venido teniendo en Siempre Vivas, y desde Jennifer, de Cisma Mujer, que también han hecho un trabajo importante de incidencia. Como ven, esta es una historia, una memoria que hemos construido entre muchas. Y por eso Manuela nos estaba diciendo que hoy queremos también honrar la memoria, honrar la historia. Porque esta ha sido una construcción hecha a muchas voces. Y en este primer momento queremos escuchar una primera voz de una amiga, cómplice, que también ha hecho posible todo este gran tejido colectivo y de trabajo para poner en la ciudad una conversación sobre cómo cuidarme y cómo cuidarnos. A Eliana, que está aquí también con nosotras, queremos recordarla para que nos diga desde donde anda, en su risa juguetona, un poco también de lo que podemos seguir recreando y construyendo entre nosotras. Ahora sí estamos en presencia y conectadas después de este especial tan bonito de la música, de vibrar, de sentir desde adentro. Hablar del cuidado en la dinámica organizacional significa hacer cotidiano el bienestar material, físico y emocional de las personas en la organización, logrando desde la paradoja de armonizar la vida laboral, familiar y subjetiva en medio del sistema económico, patriarcal y sociopolítico que instauran lógicas de prisa, productividad, individualidad, desconfianzas y desigualdades de sexo-género en la división social del trabajo. Silvia García nos dice cuántos aportes de Clarena, gracias. Luz Marleni nos dice, Luz Marleni Arroyave, muy buenas tardes desde Las Sabinas, felicitamos por este maravilloso espacio. Estoy feliz en mi computadora viendo este maravilloso foro, saludos a Las Sabinas, mi grupo querido. Joana San Juan, qué gran apuesta para la protección integral feminista, a cuidarnos en colectivo, feliz de hacer parte de esta lucha. Adriana Diosa, qué buen espacio de formación y reflexión. Gracias, compañera. Gracias.
desde la Mesa de Economía del Cuidado de Medellín y Antioquia les traemos un muy caluroso saludo y muchos deseos de que esta ponencia que traemos en el día de hoy las inspire para que nos cuidemos y para que avancemos en todo lo necesario para que logremos políticas públicas que realmente nos permitan avanzar en nuestros derechos. Entonces, ¿quién es la Mesa de Economía del Cuidado de Medellín y Antioquia? Somos un grupo de cerca de 15 instituciones y personas independientes que tenemos el objetivo de posicionar la economía del cuidado. Ojo, economía del cuidado, un término tan negado para nosotras las mujeres. Lo vamos a ver y ustedes lo saben. Como un camino estratégico y necesario para avanzar en los derechos, en la democracia, en el desarrollo e igualdad de género. Términos que continuamente trabaja la Corporación para la Vida Mujeres que Crean, especialista en trabajar en la democracia para las mujeres y en su desarrollo. Desde el punto de vista normativo nos enmarcamos todo nuestro trabajo en la Ley 1413 del año 2010, Ley de Economía del Cuidado y además de otras normas locales para cuidadores y cuidadoras. Esta ley es, imagínense, en el año 2010, tantas luchas, tantos nudos para desatar y solo en el año 2010 logramos que por fin hubiese una ley en Colombia que atendiera el cuidado y a cuidadores y cuidadoras. Promovemos y apoyamos la creación de sistemas de cuidado locales, departamentales y nacionales en todos los territorios para cerrar brechas de género. Continuamos. La mesa nació en plena pandemia, en el año 2020, y está integrada por personas naturales y jurídicas, como decía ahora, representantes de 4 aristas del diamante del cuidado. Son 4 aristas que ahorita más adelante veremos. Hacemos parte de un proceso nacional y mundial de ebullición de mesas y colectivos del cuidado, porque este es un tema que se está trabajando a nivel mundial y que bebemos de todas esas fuentes para hacer posible que en Colombia tengamos esa posibilidad. Y recogemos la experiencia de la Mesa Intersectorial de la Economía del Cuidado que secciona en Bogotá desde hace 6 años. Entonces, tenemos muchas posibilidades, hemos logrado tener muchas posibilidades de interlocución y de apoyarnos mutuamente para que cada vez sea mejor. Tenemos unos objetivos fundamentales, es incidir políticamente para impulsar los sistemas del cuidado para Colombia, Antioquia y Medellín. Promovemos procesos de pedagogía y movilización ciudadana, movilización continua, no paramos, para la apropiación de derechos asociados al cuidado. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, sesionamos formalmente cada mes, los primeros viernes. Gestionamos nuestro trabajo a través de 2 comisiones. Tenemos la gestión del conocimiento y comunicaciones. Ambas trabajamos para hacer incidencia. Teníamos una tercera de incidencia, pero definimos que en estas 2 igualmente estamos haciendo incidencia. Bueno, allí cuando nosotras sesionamos, entonces continuamente estamos procurando darnos cuenta de cómo está el sistema del cuidado pues en el mundo, especialmente en Colombia, pero muy básicamente en Medellín, porque Medellín es la única ciudad de Colombia que tiene un sistema del cuidado. Entonces, es una bonita experiencia en la medida que nos da mucha posibilidad de estar ahí pendientes muy de cerca y que nos permite a nosotras ver cómo actuamos en una forma de interlocución para que cada vez sea mejor, porque fue trazada en tres fases y en 3 gobiernos. Entonces, este gobierno es el que le toca, después de hacer la formulación y demás de diferentes espacios de
de estar en los diferentes territorios mirando cómo están, conversando con las mujeres. Estamos en la etapa donde ya se tiene que poner en desarrollo, en práctica, y hay mucha expectativa. Ahorita les voy a contar. ¿Qué hacemos? Entonces, como decíamos, la incidencia política a través de estas dos comisiones que tenemos, con las secretarías de las mujeres, con la Secretaría de Participación Ciudadana, a través de proyectos, y también con otras secretarías. También hemos hablado con la Secretaría de Educación, con las diferentes universidades. Y como tenemos también internamente una estructura, tenemos una coordinación, tenemos las comisiones que ya dije, tenemos un relacionamiento estratégico y una planeación estratégica. Tratamos de hacer una planeación estratégica que nos permita anualmente ir desarrollando el proceso. Tenemos una pedagogía interna con la mesa y las diferentes organizaciones que hacen parte de la mesa, y externa a través de redes sociales, de conversatorios. Tenemos eventos de formación en los diferentes lugares de Medellín y de Antioquia. Tenemos debates con aspirantes a las elecciones. Cada que hay candidatos, entonces vamos a ellos y les mostramos nuestra agenda, nuestro trabajo. Y como siempre, y como hemos aprendido en el Movimiento Social de Mujeres, a través de la Mesa Trabajo Mujer de Medellín, que es que hay que comprometerles y hacerles firmar y demás. Es un proceso maravilloso que se hace desde el Movimiento Social de Mujeres, que nosotras replicamos continuamente. Y en pandemia tuvimos un programa muy importante que se llamaba De Una, Economía del Cuidado, espacio digital pedagógica para toda la comunidad, sobre los conceptos de lo que es la economía del cuidado, y que se transmita a través de Facebook Live. Entonces estamos definiendo desde la mesa qué es el cuidado y quién es el garante. El cuidado es un trabajo. Dificultad que nos ha dado para que se acepte el cuidado como un trabajo que se desarrolla en la casa y ha sido invisible y ha estado siempre en manos de las mujeres. Entonces, es un trabajo indispensable para la reproducción social y la sostenibilidad de la vida. Y el trabajo reproductivo es el que hacemos nosotras. Ese trabajo invisible, cada cosa que ayude a cuidar una persona. Aquí, muy bien. El trabajo de la reproducción, por lo regular, está en manos de las mujeres, que no hacen los hombres. Ellos se van, trabajan, tienen sus horas de trabajo, pero llegan a la casa y ahí está el trabajo reproductivo, que no sabemos a qué hora termina, todas lo sabemos. Y es un derecho. Y cuando hablamos de derecho, es una lucha, porque hasta hace muy poquito salió una sentencia que reconoce el trabajo como derecho, y ahí es donde le estamos poniendo todo el énfasis, porque si no es admitido como derecho, pues tampoco tiene presupuesto ni responsabilidades compartidas, estatales ni comunitarias. Entonces es un derecho autónomo, universal, vinculado a otros derechos como la salud, como la familia, el trabajo, la igualdad y la no discriminación. Ahí sí que se ve la discriminación en ese trabajo que es reproductivo. Y quien definitivamente es el garante del cuidado como trabajo, el Estado. Y el garante de que sea un derecho, es el Estado. Si el Estado garantiza, todas las personas actuamos. Entonces, él tiene esa corresponsabilidad tan supremamente grande, y tiene que ser el garante porque es el dueño del presupuesto. Y si hay presupuesto, hay desarrollo. Si no hay presupuesto, ustedes lo saben. Género y cuidados. Tradicionalmente, el cuidado ha sido puesto en manos de las mujeres, como ya lo dije, en la disertación clásica, de lo público y de lo privado como esferas separadas. O sea, allá lo privado y aquí lo público. El ámbito privado es asociado a la feminidad, la vida doméstica y lo reproductivo, que ya hablamos de lo reproductivo, así como el ámbito familiar, como el lugar, el espacio y el tiempo donde se reparan los daños, el cansancio y la enfermedad de manera reservada. Muchas veces cuidamos y nadie lo sabe, ni sabe qué pasa con nosotras cuando cuidamos. Entonces, esto lo hizo Arango y Molinier en el año 2011. Es una frase que hizo allá, pero que siempre para nosotras ha sido permanente.
la economía del cuidado, trabajo de cuidado no remunerado. El cuidado es remunerado, ustedes lo saben, es remunerado, pues. Entonces, es el rol simbólico, es el rol sistémico de trabajo de cuidado no remunerado en la dinámica económica en el marco de las sociedades capitalistas, absolutamente patriarcales. Las implicaciones de la organización del cuidado en la vida económica y social de las mujeres, lo que implica precisamente para nosotras ese trabajo reproductivo y sistemático para las mujeres y el aporte del trabajo de cuidado no remunerado al desarrollo económico de los países, que exigen medición, que exigen información sobre las necesidades y servicios. Cuando se ha consultado a todas las mujeres sobre las necesidades que tienen al prestar ese servicio. Entonces, mire qué tan importante que vayamos visibilizando para empezar a desatar los nudos que genera ese trabajo no remunerado. Entonces, y contribuye a la demanda social en favor de políticas públicas del cuidado. En eso es la función fundamental, avanzar en políticas públicas, que es lo que nos permite que el Estado sea garante. En género y cuidado, en Latinoamérica tenemos una profunda desigualdad y pobreza, eso lo sabemos, este país es el más desigual del mundo, que una pobreza extrema, que afecta la demanda y la oferta de cuidado. O sea, hay muy pocas ofertas de cuidado y cuando es remunerado, pues a veces sale muy costoso y las personas no tienen con qué pagar por fuera el cuidado, por eso lo hacemos desde la casa. El patriarcado, afín al capitalismo, acentúa la división sexual de trabajos del cuidado, reforzando el estereotipo moral de la obligación y el amor. Entonces nosotras lo hacemos por amor, por cariño. Entonces eso no está en las cuentas nacionales, como condiciones naturales de las mujeres aptas para el cuidado. Que nosotras somos las aptas para el cuidado, solo nosotras. Eso es justo, eso es equitativo. Y reproducir la mano de obra a bajo costo. Entonces muchas veces, no, yo con mucho gusto te colaboro, yo hago, tranquilo, trabaja usted tranquilito, yo le hago todo, usted simplemente es el proveedor. Generando las dobles del cuidado no remunerado y remunerado y hasta las triples cargas. Cuando nosotros hablamos de las triples cargas, es ese trabajo reproductivo que no solamente hay que atender al marido, a los hijos, la casa y los asuntos que tenemos que atender por fuera que nos demandan precisamente la familia. ¿Listo? 5 minuticos. Muy bien. Vamos para género y cuidado. Los estados de bienestar y las políticas de bienestar son selectivos, reducidos, desiguales, con ausencia del cuidado como derecho ciudadano. Por eso estamos haciendo énfasis en el derecho ciudadano del cuidado, y las políticas de protección social pues no son fuertes ni universales, y por eso las mujeres siempre estamos a la vanguardia de la lucha por los derechos, porque somos las que más lo sufrimos. Se carga a las familias porque el Estado no tiene una frágil institucionalización del trabajo de cuidados, invisibiliza a las personas cuidadoras y no se reconocen sus derechos. Sigamos. Sigamos, por favor. Las luchas por el cuidado como derecho, que esa es la parte fundamental. Entonces ya les decía que la ley 1413-2010 de Economía del Cuidado, a partir del esfuerzo de los movimientos de la sociedad civil, muy especial las mujeres, comprometidos con el avance en el país, que aprueba la ley que se considera como uno de los pasos más representativos en la economía del cuidado. Se crea la necesidad de la planeación estratégica y construcción de políticas públicas de cuidado, políticas públicas del cuidado en todo el país, la cuantificación de actividades del cuidado, generando una estructura metodológica. La cantidad de actividades, nos tienen que consultar a las mujeres cuánto tiempo, qué hacemos, cuáles son las necesidades que tenemos para poder hacer esas políticas públicas. Entonces, y también una medición del uso del tiempo, que es la ENUD, que en actividades del cuidado, remunerado y no remunerado al interior de los hogares. La ENUD es una encuesta que se hace para medir el tiempo que se gastan las mujeres en el trabajo del cuidado y doméstico.
En el 2020 al 2021, la encuesta muestra la dedicación diaria al trabajo remunerado y no remunerado, de las labores domésticas, del cuidado y de los hombres. Y en los hombres fue de 3 horas y son un poquitico más. Pero 1 minuto, dejémoslo 1 minuto, yo creo que está mejor, nosotras lo tenemos más claro, ya veo que sí, que representa un 63.4%, y en las mujeres de 7 horas y 22 minutos. El 90%, mire qué diferencia, qué brecha tan grande. Los hombres, imagínense, los hombres participaron en actividades de trabajo remunerado 53%, mientras que las mujeres están en un porcentaje del 29% remunerado. El remunerado para las mujeres, o sea, son los hombres los que ganan más por asuntos del cuidado que de pronto realicen, pero las mujeres, mire, remunerado, cuando nos pagan. Es que el asunto del presupuesto tiene que ser un derecho. Si no hay presupuesto, no hay derechos, muchachas. El Acuerdo 27 de 2015, hace poquito, por medio del cual se establece la política pública para cuidadoras y cuidadores, familiares y voluntarios de personas con dependencia del cuidado y con formación de redes barriales de cuidado en el municipio de Medellín. Como Medellín es el único municipio que tiene política pública, afortunadamente hay un acuerdo que establece esa política pública de cuidados y para los cuidadores. Entonces ahí se está avanzando en ese sentido, pero seguimos trabajando en ello, y la ley 2297 del 28 de junio, ley del cuidador, por medio del cual se establecen medidas efectivas y oportunas de beneficio de la autonomía de las personas sin discapacidad y los cuidadores o asistentes personales bajo un enfoque de derechos humanos, biopsicosocial, que incentiva la formación, el acceso al trabajo, el emprendimiento, la generación de ingresos, atención en salud, y se dictan otras disposiciones. Celebramos el 24 de julio de cada año, se estableció el Día Nacional del Cuidador, y se hace evaluación y certificación de competencias por el SENA. Ya vamos a terminar. Y políticas del cuidado, seguimos en eso. En el 23 se aprueba el plan de desarrollo, donde el gobierno plantea la creación del sistema de fortalecimiento e integración de oferta y demanda de servicios para el cuidado y protección de personas cuidadoras, bajo la corresponsabilidad del Ministerio de Igualdad y la Equidad, que se acerca con la ley 2281 del 2023, porque recuerden que el Ministerio de Igualdad está recién creado y apenas está empezando a hacer sus primeros pinitos, y el Sistema Nacional del Cuidado, que es dirigido por el Ministerio de Igualdad, que está gerenciando y pretende trabajar con estas redes de economía solidaria y popular para empezar a resolver estas brechas de cuidado desde el Estado, con servicios que permitan a las mujeres tener más tiempo y remunerado. El distrito de Medellín abrió en Manrique su primer círculo de cuidados, y ahora pretende hacer la meta. Ahora, pues en el plan de desarrollo creo que se pretende hacer 21 en las diferentes comunas y corregimientos. En el plan de economía del cuidado tiene como propósito avanzar hacia la igualdad de género, mientras el reconocimiento político y económico de las labores de cuidado en Antioquia como sector clave para la transformación cultural. La conciencia nuestra es una transformación cultural, porque esa es la que permite que podamos avanzar. Y algunas vías para unos retos que tenemos, terminamos ahí, en los espacios de capacitación, donde se interacciona con la población, con las personas cuidadoras, y se hace un trabajo de empoderamiento en temas de cuidado que permita el reconocimiento y cómo se hace la transformación cultural a través de la redistribución y la redistribución del cuidado, y cómo disminuir la carga de trabajo, introducir en la cátedra de cuidado como derecho. Queremos que en la cátedra, en primaria, bachillerato, en las universidades, sea una cátedra básica, que tenga una base teórica, epistemológica, que estudie y valore el cuidado, y la práctica, que serán de economía del cuidado, y se ofrecen cursos, diplomados, se puede hacer investigación al respecto en temas de economía del cuidado. De hecho, hay unas mujeres que están haciendo ya algunas
avances en la investigación, que la sociedad civil organizada esté programando diferentes actividades como foros y seminarios. Nosotros hemos hecho varios foros, campaña permanente. De hecho, al final de cada año hacemos un foro al cual les vamos a invitar. Y la campaña permanente y variada de los medios de comunicación en redes sociales. Continuamos con los resultados de la ENUD, que hace las entrevistas, y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, donde muestra cómo los vamos avanzando en derechos con otros países y los de Colombia en el tema de sistemas del cuidado. Miremos, yo creo que ya terminamos. Vamos a ver. Muchísimas gracias. Que hay entre el trabajo que realizan los hombres y las mujeres. También tenemos un decreto que crea una comisión intersectorial para la política de cuidado, que es del gobierno anterior, y tenemos ya la ley 2281-2023, que es la que crea el Ministerio de Igualdad y Equidad y pues crea el Sistema Nacional de Cuidado. Ya con esto tenemos también un decreto de funciones del ministerio, donde Colombia cuenta con una dependencia específica, que es nuestra dirección, donde trabajo yo, que ya, digamos, es una dependencia con misionalidad y con funciones específicas para la coordinación de este Sistema Nacional de Cuidado. Tenemos también la ley del Plan Nacional de Desarrollo, donde en las bases se incluyen los componentes del sistema y donde hay artículos específicos que tienen que ver con el Sistema Nacional de Cuidado. Tenemos el artículo 106, que habla de la creación de servicios para personas cuidadoras y servicios de cuidado para quienes lo requieren. Tenemos el artículo 84, que reconoce el trabajo de cuidado rural, o sea, el trabajo de cuidado que se realiza en el sector de agricultura como un trabajo productivo. Y esto es muy importante porque al no considerarse como un trabajo productivo, eran principalmente los hombres quienes accedían a los programas de fortalecimiento que tiene el sector de agricultura en nuestro país. Entonces, ya con el reconocimiento del trabajo que también realizan las mujeres, pues digamos que las mujeres también pueden acceder a estrategias de fortalecimiento. Tenemos la creación del Fondo para la Superación de Brechas, que tiene una destinación específica para financiar proyectos de economía del cuidado. Y tenemos el tema de alianzas público-populares para implementar acciones también de cuidado. Ya con esto, en la Dirección de Cuidado estamos trabajando en un proyecto de decreto reglamentario para reglamentar el Plan Nacional de Desarrollo. Este es un decreto muy robusto que tiene como todo lo que necesita el Sistema Nacional de Cuidado inicialmente para funcionar. Tiene, digamos, los objetivos, los modelos operativos, las instancias de participación ciudadana, los instrumentos de política pública, etc. Y tenemos también la ley 2297, que es una ley, digamos, ganada totalmente por las personas cuidadoras de personas con discapacidad, y pues, digamos que es una ley que articula acciones de diferentes entidades para avanzar en la garantía de derechos de esta población. Y finalmente, pero creería yo que una de las más importantes, tenemos la sentencia T583 de 2023, donde Colombia y, digamos, la Corte Constitucional específicamente reconoce el cuidado como un derecho. Esto, digamos que es nuevo no solamente como para nuestro país, sino que incluso Colombia está liderando este debate de considerar el cuidado como un derecho autónomo en la región. Entonces, en esta sentencia, la Corte Constitucional nos habla del derecho a cuidado de quien lo requiere, los derechos y deberes de quienes cuidan y el derecho y el deber del autocuidado. Entonces, ya tenemos un avance en la conceptualización del cuidado como un derecho. Ya con este, digamos, marco de situar el cuidado como un derecho y, digamos, como poner la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho al cuidado y no solamente como proveer servicios, nuestra vicepresidenta y ministra en marzo de este año lideró un proceso de opinión consultiva sobre el cuidado como derecho ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este espacio, Colombia participó principalmente respaldando a la República Argentina en su solicitud de establecer el cuidado como un derecho fundamental ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y pues como país estamos liderando a nivel internacional ese debate para que se considere y se reconozca el cuidado como un derecho, pero además como un derecho también colectivo, ¿no? Que va más allá de garantizar el cuidado de las personas y digamos que invita
a considerar el cuidado del medio ambiente, el cuidado del agua, de los bosques, de los animales, que va mucho más allá, digamos, de la dimensión individual del cuidado y considera ya una dimensión colectiva del cuidado de la vida en todas sus expresiones. En esto le solicitamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos considerar el cuidado como un derecho fundamental, exhortar a los estados a regular las condiciones laborales y decentes en que se debe proveer el cuidado y también ampliar el alcance sobre el derecho al cuidado pasando de una visión individual o de las personas a una dimensión colectiva. Ya con esto contarles que nosotras desde nivel nacional hemos avanzado en la creación de este Sistema Nacional de Cuidado principalmente a través de 2 instrumentos. El primero es el que les comenté, el decreto reglamentario del Plan de Desarrollo, que es ya, digamos, que se publicó para comentarios de la ciudadanía y ahorita está como en revisión interna, oficinas jurídicas, etcétera, para poderse expedir. Y el segundo instrumento es el COMPES del Sistema Nacional de Cuidado. Como ustedes saben, los documentos COMPES son como los documentos de política pública que tiene nuestro país. Este proceso lo venimos adelantando desde el año pasado, desde la Vicepresidencia de la República, cuando no se había creado el Ministerio de Igualdad y Equidad. En marzo del año pasado, la Vicepresidencia inició toda esta gestión con el Departamento Nacional de Planeación. Para eso, digamos que hicimos todo un proceso participativo. Hicimos estudios diagnósticos, encuentros poblacionales y producto de todo este trabajo que hemos realizado durante este año, logramos concretar un documento COMPES con 5 objetivos. El primero es todo el tema de reconocer, proteger y fortalecer las organizaciones de cuidado colectivo y comunitario, y ahí entran los procesos organizativos, técnicos, campesinos y territoriales. Desarrollar también estrategias para la garantía de derechos de las personas cuidadoras, ese es el segundo objetivo. El tercero es crear, ampliar, regular y articular la respuesta institucional e infraestructura de cuidado, que es todo lo de la garantía de derecho al cuidado. Cuarto, contribuir a la transformación cultural para democratizar el cuidado. Y quinto, aumentar la capacidad institucional y mecanismos de articulación para garantizar el funcionamiento del Sistema Nacional de Cuidado. Ya con esto hemos logrado concretar más de 100 acciones y esto pues a través como de realizar más de 100 reuniones técnicas y de discusión con los distintos sectores administrativos, o sea, con las distintas entidades que tenemos a nivel nacional. Un poco la tarea ha sido como poner al Estado en su integridad, o sea, no solamente al Ministerio de Igualdad, sino al Ministerio de Minas, al Ministerio de Salud, al Ministerio del Trabajo, al Ministerio de Ciencia y a los distintos ministerios que tiene nuestro país para articular acciones en lenguaje de cuidado para contribuir a este objetivo de desarrollar una sociedad cuidadora en el país. En este momento tenemos más de 100 acciones de 16 ministerios y 34 entidades a nivel nacional. En esto hemos avanzado ya en un 83%, ya en octubre la idea es expedir este documento con su plan de acción final y pues ir a debate en el COMPES, que es la instancia que aprueba los documentos COMPES a nivel nacional. Y ya para cerrar, quiero contarles un poco en qué estamos avanzando desde la Dirección de Cuidado del Ministerio de Igualdad y Equidad, con el Programa Nacional de Cuidado, que es nuestro programa ya específico del ministerio, no como de todas las entidades, sino solo del ministerio, que contribuye a este gran propósito del Sistema Nacional de Cuidado. Nosotros contamos con un Programa Nacional de Cuidado, el cual tiene el objetivo de avanzar en la garantía del derecho a cuidar en condiciones dignas y en el reconocimiento y fortalecimiento de las formas propias de cuidado como función social interdependiente al sostenimiento de la vida. Entonces, toda nuestra misionalidad, digamos, esta dirección, se creó principalmente para garantizar los derechos de las personas cuidadoras en el país. Y esto lo vamos a hacer a través de 3 objetivos principalmente. El primero es fortalecer la respuesta institucional para la garantía de derechos de las personas cuidadoras. Acá tenemos todo lo que tiene que ver con la articulación del COMPES de la Política Nacional de Cuidado. Tenemos las rutas del cuidado, que son vehículos, buses equipados para prestar servicios de cuidado y servicios para personas cuidadoras en territorios marginados y excluidos del país. Vamos a arrancar este año, vamos a tener 10 rutas del cuidado, o sea, 10 buses que van a ir a 30 municipios priorizados en el país. Tenemos una escuela de fortalecimiento político para personas cuidadoras. Esta ya la vamos a hacer en articulación con PNUD, ya la estamos diseñando más o menos en un mes y medio, estamos arrancando ya
vinculación de personas cuidadoras a esta escuela. La idea es dejar una plataforma organizativa de personas cuidadoras de cara a poder defender sus derechos independientemente de si hay un gobierno que favorece sus derechos o un gobierno, digamos, que va en contravía de estos derechos, que las personas cuidadoras puedan tener una plataforma política para, digamos, organizarse y reivindicar sus derechos. Entonces, la idea es que desde el Ministerio de Igualdad y Equidad podamos fortalecer estos liderazgos territoriales. También ahí vamos a tener asistencia técnica a entidades territoriales. Ahí vamos a estar acompañando a las gobernaciones y alcaldías para la creación de sus propios sistemas locales de cuidado. El segundo objetivo es fortalecer a las organizaciones de cuidado comunitario y todo lo que tiene que ver con el cuidado colectivo. Ahí vamos a tener, ya arrancamos un convenio con el Fondo Mujer Libre y Productiva para fortalecer a 100 organizaciones con iniciativas de cuidado comunitario. Digamos que esto va a tener una convocatoria abierta, etcétera, para que una vez pues salga esta convocatoria, pues de una vez les invito a presentar sus organizaciones de cuidado comunitario. También tenemos la implementación de alianzas público-populares con organizaciones de cuidado comunitario, que es para las organizaciones que estén interesadas ay, perdón, que tengo ruido acá en la oficina. Para que las organizaciones de cuidado comunitario puedan contratar con el Estado y proveer estos servicios directamente. Y también tenemos el fortalecimiento de prácticas de cuidado propias de las comunidades y pueblos étnicos y campesinos y solidarios. El tercer objetivo es democratizar las actividades de cuidado, desarrollando la creencia de que las mujeres son mejores que los hombres para los trabajos de cuidado y visibilizando el aporte de las organizaciones de cuidado comunitario en la sostenibilidad de la vida. Acá vamos a tener como 2 acciones principalmente: la Estrategia Nacional de Transformación Cultural, que también ya arrancó. Acá vamos a tener una escuela nacional para masculinidades cuidadoras, para literal enseñarles a los hombres a cuidar, a cocinar, a lavar, a extender ropa, a cuidar de niños y niñas, etcétera, con este mensaje de que a cuidar también se aprende, ¿no? Y que aunque a las mujeres nos han criado con esta, digamos, nos han hecho creer que es una función exclusiva de las mujeres, pues es algo que le compete a toda la humanidad y que los hombres también, pues deben vincularse en igualdad para proveer cuidado a la sociedad. Y lo otro que tenemos es una estrategia de fortalecimiento al tejido social para como volver a reconstruir prácticas de cuidado, sobre todo en territorios que han sido impactados por el conflicto armado, que digamos una de las consecuencias del conflicto armado es que desarticula y digamos rompe el tejido social y rompe con las prácticas de cuidado que tienen las comunidades. Entonces acá vamos a tener una estrategia para fortalecer ese tejido social y volver a reconstruir relaciones de cuidado donde por condiciones principalmente de guerra pues se ha afectado ese tejido social. Básicamente esto es lo que estamos haciendo como de manera muy general, muy rápida, pero quería contarles un poco como que tuvieran el panorama general. No sé si tienen preguntas, comentarios, etcétera. Yo dejaría hasta acá. Bueno, pues nos hacen la invitación a este foro con esta pregunta: ¿cómo se desarrollan o fomentan acciones para el cuidado y la salud de las mujeres lideresas y defensoras en Sismo Mujer? Y pues pensamos en compartirles un poco de lo que ha sido la experiencia de estos ya más de 25 años de la organización. Bueno, como sabemos, las mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos se encuentran en situación de riesgo y vulnerabilidad por 2 motivos: por la labor de promoción y defensa de los derechos humanos y por su condición de ser mujeres. A esto se suma el poco valor y reconocimiento social, económico, político, la labor de la defensa de los derechos humanos, y también hemos identificado esa vulnerabilidad económica y pobreza del tiempo, entre muchas otras que seguramente han discutido ampliamente en otros foros y en sus procesos. Ya hace como 10 años, más de 10 años, SISMA consolidó un modelo de autoprotección integral para mujeres defensoras de derechos humanos, y es que pensar el cuidado no se puede desligar de estos 4 puntos que estamos señalando. Primero, formación en autoprotección. Segundo, autocuidado y gestión emocional. Tercero, habilidades para el liderazgo. Y
herramientas para la incidencia. Ya voy a entrar uno a uno. En elementos para la autoprotección tenemos algunas herramientas, seguro varias conocidas por ustedes, como una herramienta de ecuación del riesgo, análisis de contexto, protocolo de comunicaciones seguras y de seguridad digital. Hemos tenido experiencias de fondo de emergencia para el acompañamiento de pronto de reubicación, de apoyo de transporte, de alojamiento. O sea, han sido experiencias como para promover medidas efectivamente de emergencia cuando la situación de riesgo está siendo muy elevada para la defensora. Y resaltamos en amarillo esto de plan de autoprotección colectiva, familiar y personal, porque aquí sí va muy de la mano de, de recoger con las mujeres todas las experiencias que llevan a cabo para su autoprotección, que son tan variadas, tan diversas, que recogen sus conocimientos, sus saberes, su ancestralidad. Y entonces hablamos también de una seguridad desde las mujeres, una seguridad feminista, que no está marcada por quizá la militarización, sino por estrategias que pasan por, recordamos una que se daba en Meta de comadreo, así le denominaban una organización de mujeres en las que estaban en diferentes lugares en diferentes departamentos, municipios alejados en la Amazonía y empezaban a generar como unas duplas para estar pendientes entre sí, saber cómo están. También otras que pasan, por ejemplo, que van involucrando la tecnología como son los grupos de WhatsApp y estar en constante comunicación para identificar si se pueden reunir o no, atendiendo a las barreras invisibles que también están en los territorios en zonas urbanas. O si alguna compañera no puede, no tiene los medios, recargarle para saber, para estar siempre en contacto. Entonces son experiencias bien importantes se va recogiendo en algo que se llama un plan, pero puede tener otro nombre, en el que se puede dar un lugar a todas esas estrategias a nivel individual, familiar, comunitario, organizativo que desarrollan las mujeres para su autoprotección y que tienen mucho de autocuidado colectivo también. También pues con una experiencia de acompañamiento psicosocial, colectivo, familiar, individual. Generalmente en lo colectivo hemos realizado aproximadamente 3 sesiones virtuales o presenciales, lo mismo al núcleo familiar, en lo individual, porque sí es una necesidad permanente de las mujeres defensoras por el alto desgaste físico y emocional que implica la labor de defensa de derechos humanos en nuestro país y en el territorio. Entonces, sí se va desgastando estos diferentes ámbitos y sí se hace pertinente un acompañamiento, un revisar conjunto de herramientas que les permita transitar o navegar como por las dificultades que se presentan a la hora de defender derechos. Por supuesto, aquí en la incidencia, que también pues la defensa de derechos humanos va de la mano de una exigibilidad constante y es algo que se va aprendiendo sobre la marcha y aun cuando no le llamemos incidencia, sino insistencia u otras palabras. Y aquí lo que buscamos es seguir como robusteciendo y creando esas alianzas o canales con la institucionalidad local, que a veces, aunque persisten algunas desconfianzas, se cree importante el tener contacto con la institucionalidad local, departamental y nacional, también vinculando a cooperación y comunidad internacional para empezar a colocar sobre estas actividades relevantes la agenda de las mujeres y cómo lo que va sucediendo en el orden de los movimientos que ocurren a nivel territorial, a nivel nacional. Por ejemplo, ahora que alcanzaba a escuchar a las otras ponentes el tema de cuidado, cómo empieza, por fortuna, a ser un tema de debate cada vez más fuerte, mucho más sonado, en donde el cuidado sea el centro de la vida. Y
empezar a tenerlo como unas incidencias más organizadas, diversas, también es como lo que se ha venido acompañando. Aquí el autocuidado y gestión emocional, pues sí que ha implicado como movilizar cuestionamientos y reflexiones sobre el cuidado, colectivizar el cuidado, y es algo que he escuchado en las anteriores ponencias, y es una reflexión que nunca acaba porque sí que nos han enseñado como mujeres a cuidar, pero no a recibir cuidado. Es algo todavía que seguimos desmarcando, seguimos como soltando esas construcciones de estar hacia otras personas y no poder estar hacia nosotras también, autocuidándonos y colectivizar los cuidados, que sea una red de cuidados. Entonces, son reflexiones que, por supuesto, van de la mano de hablar de violencias basadas en género, de los roles de género, pues, de las construcciones que se han generado, pues, de cómo es ser mujer, cómo es ser hombre, y que no permite otras posibilidades más allá de eso binario, ¿no? También la identificación del desgaste físico y emocional que se deriva de la labor de liderazgo, como ya les decía. Entonces también es una sensibilización de, también nos cansamos, también necesitamos descansar, también necesitamos un relevo de liderazgo, rotar el liderazgo, también un reconocimiento de la humanidad, de quién somos, ¿no? Porque, por supuesto, estar hacia afuera todo el tiempo, vamos perdiendo el registro de cómo está nuestro sentir, cómo estamos a nivel físico, y nos hemos encontrado con que la mayoría de las mujeres han desarrollado algún tipo de patología femenina, por ejemplo, cáncer de seno, cáncer de útero. Bueno, como todas las patologías en salud que atañen al cuerpo de las mujeres y que perdemos de vista por el hecho de estar siempre hacia otros y otras. Entonces, resulta también como un indicador que no se asiste al médico con regularidad, atendiendo, por supuesto, a las dificultades que persisten en el sistema de salud. Sin embargo, como no hacer las gestiones o no tener el tiempo para unos exámenes y permanecer con dolores incluso musculares u otros dolores de manera crónica. Entonces es como volver la mirada hacia los procesos organizativos, que son procesos vivos porque están conformados por personas, y reconocer en qué grado estamos. El autocuidado físico, emocional, relacional, afectivo, y también ha sido como ir desmarcando el autocuidado que a veces parece tener un tinte de de la piel, ¿no? De pronto voy a hacer ejercicios o voy a hacerme unas mascarillas, un masaje, tener tiempo para el autocuidado y la belleza, que está muy bien, solo que no es el único componente, ¿no? También está lo emocional. Y aunque somos conscientes del desgaste emocional, muchas veces darle lugar y decir, sí, necesito un acompañamiento psicosocial, resulta ser retador y no tan sencillo, porque darnos cuenta de las dificultades que enfrentamos a nivel emocional y todo lo que ha pasado y estamos enfrentando no es tan sencillo, pero sí que se hace urgente cada vez más. Y por supuesto lo relacional afectivo, porque pues en el liderazgo de las mujeres que están en tantos frentes, ¿no? En lo comunitario, en la incidencia política, también tratando de atender los temas de la familia, lo comunitario, son tantos frentes que lo relacional afectivo, la red primaria, se va también debilitando. Justo cuando escuchaba la intervención de la pregunta de una de las compañeras asistentes, era estamos para otros y para otras. Y estar siempre allí, vamos perdiendo de vista otros escenarios de la vida personal
de las redes inmediatas. Hemos implementado estrategias como a veces unos kits de cuidado y aquí atendiendo como a iniciativas colectivas que recogen como la sabiduría de las plantas para infusiones o aceites o velas aromáticas, como estos elementos que puedan ser como el medio de la entrada para que las mujeres pues podamos como tener ese recordatorio del autocuidado físico, emocional y poder como irle dando un lugar cada vez más. Por supuesto, la gestión de emociones como el miedo, la rabia y la tristeza, que son emociones que sí que nos acompañan en la labor de defensa de derechos humanos y que hay que darle un lugar para tramitarlas. Entonces, esto por parte del autocuidado y gestión emocional. También aquí hablamos de algo muy importante y es habilidades para liderazgo y la multiplicación. Y también aquí implica desmontar unas lógicas de poder, ¿cierto? Un poder sobre otras que son como los modelos de poder con los que hemos crecido y hemos interactuado pues en nuestra sociedad, ¿cierto? En nuestra democracia y empezar a generar otros tipos de liderazgos y los liderazgos desde las mujeres. Entonces, también es movilizar cuestionamientos y reflexiones sobre los liderazgos sacrificantes y patriarcales, ¿no? Como el de siempre estar sacrificando mi vida personal, mi salud, mis intereses por las otras personas, ¿cierto? La idea de sacrificio, no importa que esto cueste mi vida, no importa si dejo de alimentarme a horas, no importa si no duermo, pueden venir a buscarme a la hora que sea porque si no soy yo no hay con quién. Son frases que hemos venido escuchando, pero entonces de nuevo es ubicarnos en roles sacrificantes, que es donde nos han ubicado a las mujeres, sacrificarnos por y para otras personas, ¿cierto? Y también aquí entonces empezamos a reubicar que el Estado tiene unas responsabilidades, ¿no? En la protección del ejercicio libre y seguro de la labor de las mujeres defensoras, pero también en la garantía de los derechos humanos de todas las personas. Y nos alegra mucho escuchar que en este gobierno que en Colombia se empiece a hablar del cuidado como un derecho, porque efectivamente lo es, y las mujeres defensoras pues están replicándolo en los diferentes ámbitos de su vida. Liderazgos y formas de poder transformadores en los que posibiliten el relevo generacional y dinámicas de liderazgos colectivos, colaborativos. Entonces también a veces nos encontramos con ejercicios de liderazgo donde es una la que está ahí como siempre llevando la batuta, ¿cierto? Pero también empieza a generarse un mayor nivel de desgaste y es empezar a reconocer las habilidades, los conocimientos, los saberes de todas para que efectivamente sea unos liderazgos colaborativos, si se quieren, un poco más horizontales, si se quieren, más nutridos de unos cuidados mutuos. Entonces, ¿ustedes me escuchan bien ahí? Es que aquí hay ruido de fondo, entonces no sé si no me estén escuchando bien, solo quiero corroborar eso. ¿Hola? ¿Me están escuchando? ¿Hola? Sí, qué pena, te estamos escuchando. Ok, permítame un segundo. Yo aquí reviso aquí como el ruido de fondo para que no nos haga tanta interferencia, si es el caso. Denme un segundo. Dale, gracias. Listo. Gracias, qué pena con ustedes. De nuevo en mi pantalla. Aquí te estamos escuchando bien y vemos bien la pantalla. Perfecto. Entonces, les decía cómo empezar a reconocernos en otras y empezar a hacer relevos generacionales
y nos parece hermoso cuando vemos procesos organizativos donde hay niñas, mujeres jóvenes, adultas mayores, porque sí que es una transmisión de conocimiento, de saberes, de maneras de ver el mundo que se van nutriendo y que pueden fortalecer mucho más los procesos organizativos sin caer en unos desgastes muy profundos. Implica también necesariamente herramientas para tramitar conflictos en espacios colectivos y familiares, y aquí usamos un término que se llama comunicación no violenta, que es una teoría que desarrolló un psicólogo estadounidense, se me va ahorita el nombre, pero de eso habla comunicación no violenta y lenguaje para la vida, y es cómo tramitamos efectivamente conflictos para cuidarnos mejor. ¿Sí? Y más en una sociedad en la que ha sido violenta constantemente y hay unos códigos que han permeado nuestra manera de resolver conflictos. Entonces, volver a conectar desde los afectos, desde los cuidados, para tramitar los conflictos desde otros lugares, ¿cierto? Desde una comunicación efectivamente no violenta. También hemos puesto sobre la mesa las reflexiones de la autocrítica amorosa de una autora que se llama Coral Herrera, y es bien linda que lo que propone allí es como cómo podemos estar haciendo una revisión permanente sobre cómo nos cuidamos y cómo estamos también para otras personas, sobre qué nos está haciendo daño y qué acciones que hacemos también pueden generar daño a otras personas. Y esto, el revisarnos de manera amorosa, también nos permite como estar de otras maneras más afectivas, amorosas, cuidadosas. Entonces, también llevándonos a eso para reconocer cuando las cosas no van bien y cuando necesitamos también poner límites. Y al reconocimiento a los procesos de liderazgo. Muchas veces como empezar a rastrear y no recordarnos el origen, los retos, los logros, objetivos de mediano y largo plazo. Y es un ejercicio que siempre que lo realizamos ayuda a recordar por qué nos juntamos. ¿Sí? ¿Qué fue lo que nos hizo empezar juntas este camino y defender estos derechos y no otros? Porque qué transformaciones hemos tenido, hacia dónde vamos, reconocer también todo lo que se ha caminado. Entonces, es también un ejercicio importante, interesante a propósito del relevo generacional, pero también como para ir, como decimos, recalculando ruta. Y en como reflexiones finales, pues creemos que también es importante reconocer la labor de los cuidados que sostienen y defienden la vida. Las mujeres lideresas y defensoras sostienen la vida de toda la extensión de la palabra, porque defienden la vida a través de los derechos humanos, pero también defienden entonces los derechos del agua, de la tierra, y no es una labor reconocida aún. Todavía cuesta posicionar y el reconocimiento de la labor incansable de las mujeres defensoras, y incansable porque me atrevo a decir que para muchas es 24/7. Y como lo dice en este foro, no solo es cuidarnos en colectivo para sostener los liderazgos y procesos de juntanza de mujeres. Muchas veces los procesos de liderazgo individuales, colectivos, comunitarios, se empiezan a debilitar porque dejamos también de ser el centro de cuidados y estamos siempre muy hacia afuera. Y en los desgastes que tenemos son impresionantes, y perdemos de vista incluso los riesgos que podemos estar teniendo porque estamos inundadas de un montón de preocupaciones y atender diferentes frentes. Y por supuesto que hablar de autonomía económica como parte de sostenibilidad de los procesos organizativos de las mujeres
Si hablamos del reconocimiento a las labores de cuidado, pues también tendríamos que hablar del reconocimiento a la labor de las mujeres lideresas y defensoras y cómo entonces asumen un montón de retos para sostener también económicamente sus procesos organizativos, y es algo en lo que hemos venido trabajando. Hablar de autonomía económica implica necesariamente que en el centro de la vida esté como los cuidados como derecho, porque en esa medida pues podremos tener como más opciones para que esto se pueda dar y no sean las mujeres repartiendo sus 24 horas en un montón de actividades. Hacemos un ejercicio muy bello sobre eso y las mujeres muchas veces, claro, al desagregar cuánto tiempo gastan en labores de cuidado, cuánto tiempo en sus labores de liderazgo, cuánto tiempo en alguna actividad que les pueda generar alguna remuneración y cuánto tiempo para su autocuidado, algunas, su tiempo de autocuidado no existe más allá que intentar dormir algunas horas y no de manera muy eficientes o las suficientes, de hecho. Y muchas señalando que necesitarían más de 24 horas para poder asumir todas estas tareas. Entonces, pues, reflexiones que queremos traer a propósito de este foro y del llamado a los que nos convoca y compartir cómo hemos venido movilizando todos estos movimientos para hacer transformaciones y reafirmar que los liderazgos de las mujeres pueden ser y estar desde otros lugares. Esta parte la titulamos, y bueno, y digo titulamos porque esto es en tejido y conversación con todas nosotras, pero con el equipo de la Corporación para la Vida Mujeres que Crean, con Angélica, con Michelle, con las demás compañeras del equipo, planteábamos que, bueno, cuidándonos, una larga conversación feminista, sistematización y diagnóstico del proyecto Siempre Vivas. ¿Listo? Esta conversación se basa en, digamos, recoger la experiencia 2024, pero nosotras tenemos un asunto que tenemos que reconocer, y es que esta conversación, pues primero no nace con Siempre Vivas, Siempre Vivas es una intuición de llegada de una conversación más larga que hemos tenido, y vamos a disponernos un poco a recordar esa memoria. Entonces, pasemos a la siguiente, porfa. Bueno, ustedes me sacaron la poeta que hay en mí. Quiero decírselo a las compañeras en los talleres, las compañeras en la entrevista, cuando yo las releía y las escuchaba, yo creo que yo lloraba de escucharles y de la felicidad pues que me da. Ay, que es que nos pararon bolas, eso está muy lindo. Entonces dice así: honro tu palabra que me habita, honro tu luz que me da guía y brillo, honro tu voz, tu palabra, tu silencio. Sobre todo honro tu presencia en esta larga, continua e incesante conversación de siglos, de generaciones de mujeres que se preguntan cómo lograr la libertad. Bueno, entonces vamos a seguir en la siguiente. Vamos a empezar por el diagnóstico. Entonces, ¿qué nos traía a la conversación? Vaya la que sigue. Porque esa diapositiva me quedó muy linda. No, Maggi. Ponga la otra. Abajo. Esta. Eso. Entonces, vamos a traer a la memoria a las compañeras con las que hemos construido. Este es el personaje del proyecto. Ustedes saben que Siempre Vivas está llena de simbolismo, ¿cierto? Desde la disposición del mandala, desde los sonidos, lo que vemos, lo que nos disponemos y las imágenes. Esa es Ana, y Ana se llama Ana porque nos inspiró
una compañera nuestra que ya no está con nosotras, que fue asesinada, una lideresa social a la que recordamos profundamente, Ana Fabricia Córdoba. Entonces, para Ana, todo el amor. Bueno, el cuerpo, las emociones y las relaciones hablan de lo que la boca calla. Cuando hicimos ese primer diagnóstico por allá, o nos aventuramos a hacer el diagnóstico, veníamos del proceso de protección integral feminista. Yo en ese momento estaba afortunadamente en la Corporación Jurídica Libertad acompañando el proceso social de garantías, que hay algunas compañeras acá a las que quiero mucho de ese proceso. ¿Y qué vimos? ¿Qué vimos en ese momento? Recuerden que estábamos en contexto posacuerdo de paz, recién firmado, un crecimiento de agresiones y violación de derechos humanos contra líderes y lideresas sociales, incrementos de asesinatos, pero particularmente la exacerbación de las violencias contra las mujeres lideresas y el tipo de violencias y las formas de amenaza y las formas de agresión tan particulares que el sistema no lograba reconocer como una agresión por su ejercicio político como lideresas y defensoras de derechos humanos. De ese contexto, por ejemplo, cosas que pasaron a una compañera, amiga nuestra, se le metieron a la casa y tuvo un atentado con puñal, ¿cierto? Y en el sistema nacional, en el sistema de garantías, no se consideraba un atentado, una puñalada, como una agresión política. ¿Sí? Entonces, para que miren todo el camino que de allá acá hemos tenido que recorrer para decir, ese es un lenguaje feminicida y hay feminicidios que son políticos. Entonces, también veníamos de ese contexto y nosotras empezamos a notar que hubo un estallido literal, casi parecíamos todas sincronizadas, enfermas, medicalizadas, con muchas dificultades de depresión y con dificultad también de decir en nuestras organizaciones lo que nos pasaba por el cuerpo. Y nos preguntábamos todo el tiempo por qué y cómo lo vamos a decir y qué vamos a hacer, porque las que estábamos acompañando veíamos eso. Y eso hay que decirlo, como dijo Jennifer ahora, hay que decirlo con amor, porque es que aquí ya nos tocó fue mirarnos al espejo para ver la sombra de lo que no estábamos logrando tramitar, ver todo el dolor que había y que nos habitaba. Entonces, ¿qué encontramos? ¿Y qué seguimos encontrando? Ahora hemos dado pasos, pero seguimos encontrando una desconexión de sí misma, una fragmentación entre el yo individual y el yo colectivo, ¿sí? Como que yo individual como persona tengo un discurso y cuando me pongo el yo colectivo se me sale toda la armadura y se me sale todo ese masculino que es normal que eso nos pase porque es el tipo de liderazgo que hemos aprendido en la sociedad, el liderazgo que se legitima en la sociedad también. Entonces, hay una desconexión, olvido de necesidades básicas. Esto es doloroso, yo sé que nos duele el alma cuando reconocemos que se nos olvida comer, que se nos olvida descansar, que se nos olvida distraernos y que se nos olvida compartir. Y compartir con gozo, pues, porque estamos todo el tiempo cuidando, estando ahí, haciendo el taller, organizando a las compañeras o a las comunidades, pero se nos olvida ese compartir simple, tranquilo, sin afán. ¿Eso qué llevó? Encontramos emociones desbordadas, encontramos en ese momento y en claro que ahora tenemos más herramientas también, eso también se los quiero compartir. Encontramos un dolor emocional intenso, somatizaciones frecuentes y medicalización psiquiátrica. Y había mucha vergüenza. Yo espero que en ese momento eso haya podido ser distinto en este momento, pero en ese inicio había mucha vergüenza de decir en las colectividades y en las organizaciones que nosotras como lideresas estábamos teniendo problemas de salud mental, depresiones, ansiedades, ataques de pánico, llanto incontrolado.
Eso nos lo encontramos y el miedo de decirle a mis compañeras, a mi comunidad, a mi grupo de referencia lo que me estaba ocurriendo. ¿Por qué? Porque es que empezó a aparecer. ¿Qué van a pensar de mí? Me quedó grande el puesto, ¿sí? Van a pensar que soy incompetente, van a pensar que soy incapaz, me van a juzgar. Nosotras no tenemos que ser perfectas, todas aquí. Como quien dice, quien tira la primera piedra, pues la que no se ha equivocado. Todas nos hemos equivocado y todas nos hemos equivocado buscando llenar el checklist del liderazgo patriarcal. Entonces, eso nos genera una tensión, que es lo otro que encontramos, una tensión inmensa en la psique nuestra que nos genera esa concepción interna que tenemos del liderazgo patriarcal. Y esa tensión interna desata la enfermedad, las somatizaciones, entonces cuerpos estallados, enfermedad y dolor físico y alta medicalización también para los otros, digamos, tratamientos del cuerpo, por la hipertensión, por problemas de diabetes, por problemas de sobrepeso. Y recuerden que muchos asuntos del sobrepeso también tienen que ver con el estrés, ¿sí? Y con la imposibilidad de eliminar que el cuerpo tiene las toxinas. Exactamente. Y sin descanso. Y hay comunidades donde también pues las dificultades del contexto, también entonces la entrada al baño vuelve un lujo. O sea, también eso tenemos que reconocerlo. Y sumado a eso, sumado a ese mundo, ese universo interno, nos encontramos con una herencia muy brava, muchachas. Es que a nosotras la guerra nos dañó. O sea, nosotras sufrimos el daño de la guerra en nuestra vida, en nuestros cuerpos y en nuestras relaciones y en las organizaciones. Entonces, unos modelos de relación social que son herencia producto del conflicto armado basados en la sobrevivencia. Sálvese quien pueda, ¿cierto? Todas sabemos bien cómo nos ha tocado. El silencio y el rumor como prácticas de protección y agresión pasiva. Y eso está muy instalado, lo hemos visto muy instalado en las organizaciones, y eso nos impide crear vínculos y relaciones desde el cuidado de la vida, ¿cierto? El cuidado, en la primera vida de la que hay que cuidar, pues es la propia. Entonces, ese asunto hay que empezarnos a preguntar sobre cómo esas relaciones hablan lo que la boca calla, cuáles son las enfermedades sociales que se manifiestan a través del conflicto, se manifiestan a través del malestar, de que es que esta me dijo esto, de que es que yo cómo le puedo responder, pues que me va a echar. Ese tipo de cosas, y no crean, las que ejercemos liderazgo, y ustedes que son lideresas, ustedes saben que una también en esas roles, también le tiene a veces miedo al grupo, porque es que el grupo le hace a uno el checklist y también lo echa. Y también tenemos el otro asunto del modelo de liderazgo patriarcal, la relación entonces de las lideresas con los grupos, que genera una enorme tensión en la psique nuestra, y claro, ahí se nos estallan con los años muchas cosas que hay que aprender a manejar y a tramitar desde ya. Vamos a la siguiente, sobre todo las más jóvenes que todavía tienen ese chance de recuperarse más rápido en sus temas de salud. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, esto que les estoy planteando parte de una concepción de entender que nosotras en el movimiento social de mujeres y como feministas, nosotras tejemos conversaciones que trascienden los siglos, trascienden los territorios y trascienden los años, ¿cierto? Entonces, cuando empezamos a conversar, entonces trayendo la anterior diapositiva, cuando empezamos a conversar era, entonces, ¿cómo vamos a hacer para cuidar de nosotras mismas? Porque es que pues nos estamos, yo utilicé una frase en el documento que a mí me parece que lo expresa muy bien, es como si simplemente toda la extracción
que hace la sociedad del valor de nuestro trabajo por la vida, nos estuviera chupando hasta la vida misma a nivel ya corporal individual. ¿Sí? Es como si nos estuviéramos exprimiendo la vitalidad. Y ese es un dolor muy grande. Entonces empezamos en esa conversación, ustedes ven, empiezan a aparecer de un momento a otro, y eso no es ni tan momentáneo, ahora hablamos un poquito de eso, pero empiezan a emerger simbologías de una conversación silenciosa a través de todos los elementos simbólicos. Entonces, por ejemplo, cuando traemos la luz, cuando traemos las plantas, cuando traemos los colores, estamos recordándole a nuestro inconsciente, ¿sí? Nos estamos hablando entre generaciones que han construido esta simbología, nos estamos planteando de que la vida va al centro. Y esa simbología nace también del movimiento social de mujeres en una contestación a los contextos de guerra, que en el centro que tenían la necropolítica, la política de la muerte. Entonces, pasamos del estudio de violencias basadas en género, que ha sido muy importante en el década de 90, en los 2000, hasta hace todo este rato, todavía seguimos haciéndolo, además de estudiar la necropolítica y la explotación que nos exprime la vitalidad, a dar un salto cualitativo para poder entender que es que también tenemos que pensar en la alternativa y construir la alternativa. Nadie nos la va a dar regalada, a nosotras nunca nos han dado nada regalado. Entonces, ¿qué pasó? Que empezamos a pasar del derecho a una vida libre de violencias, que es muy importante, insisto, tenerla y trabajarla, al derecho al cuidado. Y eso nos está pasando en este momento. Y estamos hablando, yo le decía a Angélica en estos días que estábamos conversando en la presentación, yo le decía, es como si todas en un momento dado hubiéramos hecho clic en todas partes del mundo. Y esa intuición, ese inconsciente colectivo de nosotras estuviera buscando salir por nuestras cabezas, por nuestros corazones, por nuestras preguntas y materializarse. Y eso nos está pasando. Entonces, a veces nosotras, ¿qué nos pasa? Claro, hay que hacerle preguntas a todas las cosas nuevas, pero también, ¿qué nos va pasando? ¿Será que tu enfoque es más feminista que el mío? ¿Será que es que nos salen todas esas dudas, cierto? Es que la ética, pero es que la economía, pero la verdad, con todo el corazón, cada que eso nos ocurre, yo digo que es todo eso junto, revuelto, y póngale la bola al árbol, ¿cierto? Póngale la bola al árbol, porque así es como nos vamos dando cuenta de que nuestra construcción colectiva es diversa, es multitudinaria, y es una conversación donde se tejen un entramado de conversaciones, de tensiones, de hacer el tejido y destejerlo, y darnos el permiso al error y darnos el permiso a no compartir lo que la otra piensa. Entonces, tenemos unas propuestas de co-creación, de cambio social, basadas poniendo el cuidado de la vida como en el centro de la sociedad y no la guerra, para desactivar el mandato patriarcal, ¿cierto? El mandato patriarcal, que es el poder sobre otros y no con otros y con otras. Entonces creo que eso está ahí, tiene una estética y una política. Digamos a la siguiente. Bueno, aquí la pregunta entonces, para puntualizar, era cómo desde la Corporación para la Vida de Mujeres que crean se fomenta o desarrolla las acciones de cuidado. Y obviamente acá es la conversación con Siempre Viva, ¿cierto? Con esta construcción. Entonces, el primer asunto en la metodología es sembrar capacidades de autocuidado, cuidado mutuo, cuidado colectivo, y también que emergen categorías súper interesantes. Por ejemplo, ahorita una compañera lo dijo, yo la veo allí tomando la foto. Cuidado, nosotras como lideresas somos cuidadoras sociales. Esa frase, yo creo que esa frase deberíamos ponerla en algún lugar.
Sí, es reveladora del tejido y de la conversación. Y así, vea, dice una cosa y así nos vamos coeducando entre todas también y haciendo conciencia. El segundo elemento es crear espacios de calma y conexión con la tierra, consigo misma y con las demás y con las otras. Recolectar entonces las cosechas de salud y bienestar en nosotras. Entonces también como sentir que hemos también acontecido recuperaciones de compañeras y sobre todo en esos temas tan complejos de salud mental que nos han estado quejando y eso ha sido una cosa muy bella que ha ocurrido en el proceso. Les traje el espejo de la bitácora creciente, que es una metodología que trabaja la corporación para empezar el ejercicio formativo de autocuidado mirándose en el espejo. La siguiente, porfa. Bueno, los niveles, se intenta tener una integralidad de la concepción del cuidado, en la dimensión del cuidado de sí, entendiendo el cuerpo, y esto lo hablábamos con las facilitadoras durante el ejercicio de entrevista, y es que el cuidado nosotras tenemos varias dimensiones corporales. Y no solo tenemos la dimensión física, está la dimensión del cuerpo mental, el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo espiritual. Y esto nos lo ha traído muy presente las compañeras terapeutas, porque hay terapeutas bioenergéticas que han acompañado muy de cerca este proceso y es parte de la concepción del mismo. El cuidado mutuo basado en la reciprocidad, en la capacidad de dar y recibir cuidado. Y creo que ahí hay un asunto que yo creo que debemos trabajar con más conciencia a veces, y es una cosa que salió en el grupo que estuve trabajando este año en la evaluación, y es que tienen una capacidad muy bella de escucha y a veces como de silenciar un poco el juicio. Y eso fue muy hermoso y eso ocurrió durante la evaluación porque nos escuchamos todo lo que teníamos que decir y fue con un respeto y sin juzgar a la otra, sino como más bien, bueno, acojámonos. Llegar a ese punto es un punto, realmente es un salto cualitativo que estamos dando. Y el cuidado colectivo y entornos protectores, lo que tiene que ver con las dinámicas organizativas del cuidado, que hay que tomar medidas. Entonces, pues todas tenemos derecho a decir que si estamos tomándonos una droga psiquiátrica que me pone a dormir, pues que el grupo lo sepa para que me ayude a tramitar lo que me tenga que ayudar a tramitar, o tener una licencia al menos de mediodía para uno poder recuperarse, no sé, hay que tomar medidas y las organizaciones en sus planes de cuidado que han estado trabajando han venido siendo cada vez más conscientes del tema. Y hay una conexión en estos otros planos con la naturaleza, el medio ambiente social, y bueno, y las plantas y la madre naturaleza. Han jugado un papel fundamental en los procesos incluso de desmedicalización o de ir bajándole a la medicina de la pastilla, de la inyección, ¿cierto? Los alimentos también conscientes. Y vamos a la siguiente, yo creo que la presentación es cortica, tiene muchos elementos. Vean, estos son los hilos que en términos generales se fueron develando durante la conversa. Hilos, entonces en el centro nuestra pregunta feminista de las más centrales, ¿cómo construir condiciones para la libertad de las mujeres? Eso nosotros no hemos renunciado pues como a eso. Y entonces, bueno, hay que hablar de la enfermedad y las compañeras indígenas y las compañeras afrodescendientes nos regalaron dos términos en este grupo que fue sumamente intercultural, que es la armonía y la desarmonía. ¿Cuáles son las causas de la enfermedad? Hay una desarmonía, ¿sí? Y esa desarmonía hay que trabajarla en todos los planos, en todas las dimensiones corporales que hablábamos ahorita, y coinciden con eso que estaban también trabajando las terapeutas bioenergéticas.
sobre la salud y la armonía y la conexión con la madre tierra. Entonces, para recuperar la armonía, ¿qué nos plantean las compañeras indígenas? Para recuperar la armonía hay que volver a la Pachamama. Hay que sentir que nosotras somos sus hijas. Y hay que volver a la planta, hay que volver a los poderes ancestrales del agua, del aire, del fuego, del viento. Y por eso esta simbología es tan potente, porque nos trae un mensaje fuera de tiempo, fuera de cualquier espacio, fuera de cualquier discurso hablado, y nos pone un mensaje y es al centro siempre la vida. Sobre el cuidado entonces también de la vida como acción ético-política, como ética en la medida en que es relación social y política en la medida en que también está permeada de todas las dimensiones como nos organizamos y tomamos decisiones en todos los niveles. Y en lo público y lo privado, que para nosotras es una fusión pues como permanente. Sobre el liderazgo de las mujeres, la vida propia, la necesidad de ser sujetas de cuidados. Yo creo que este grupo, pero pues también nosotras que hemos venido en esta larga conversación, me volví a escuchar todos los foros, escuchar todas las intervenciones que más podía, parando la oreja, escuchaba mucho el reconocimiento hoy, eso no pasaba hace un tiempo, hoy, de considerarnos que es que nosotras también merecemos ser cuidadas y que nuestra vida vale. No es la vida solamente de los otros y las otras, es la nuestra, la que hay que empezar por poner al centro. Uno nada afuera de lo que no tiene. Si yo no me cuido, ¿con qué fuerza voy a ayudar a cuidar a la comunidad? ¿Cierto? A cuidar al grupo. Hay una activismo saludable, aparece con mucha fuerza, ¿cierto? Cómo hacer activismos gozosos, de bienestar, felices, con propósito y armoniosos. Oigan, qué reto, pero realmente eso emerge en la conversación, pues como una propuesta. Es que nosotros merecemos una cosa bella, y bella es eso, un activismo saludable y armonioso, ¿por qué no? Pero nos lo tenemos que regalar entre nosotras, y ahí está que es primero casa adentro, primero con nosotras, nuestras familias y también en nuestras organizaciones, ahí está el reto. Liderazgos antipatriarcales, también aparece la reflexión, ¿cierto? Aparece en la conversación, y hay que tejer otras maneras y hay que reinventarse ese liderazgo y ese checklist que tenemos como grupo y como colectividad y como individuos. Y bueno, estos son los hilos de la larga conversación. Espero que cuando tengamos pues la publicación se las podamos hacer llegar, pero ese es nuestros hilos transgeneracionales y transtemporales. Bueno, sembrar y fomentar capacidades organizativas y colectivas de cuidado. Me encontré en una sistematización, la compañera Lorena Fernández ha venido haciendo las sistematizaciones anteriores. El diseño estaba muy orientado a los polinizadores, ¿sí? Entonces yo me traje la colmena y me traje una abeja. Entonces, bueno, están para los liderazgos colectivos, las asesorías, primero, cuidado colectivo, entornos protectores, entonces se hace acompañamiento y sensibilización organizativa a demanda. O sea, cada organización tiene su propia lógica. Construcción de planes de cuidado a nivel organizativo, se ha hecho transferencia de esa construcción metodológica. Y ha sido muy bonito porque hace poco escuché, y lo escuché de una de las entrevistadas, que hay organizaciones, incluso campesinas en Antioquia, que están pensando no solamente trabajar los temas de cuidado o incorporar prácticas de cuidado, sino también de modificar estatutos para poner el 50-50, ¿cierto? De la representación de las mujeres. O sea, que haya apertura para eso hoy,
es también por estas conversaciones y es un logro enorme. Yo en serio, ellos dijeron eso, yo no lo puedo creer en palabras de los compañeros que ustedes saben que a veces no tenemos conciencia de cosas. Cuidado a lideresas, apoyo a las lideresas, sembradoras de cuidado en las organizaciones. Ustedes saben que hay una estrategia de sembradoras de cuidado, casi que nosotras somos la mariposa. La creación de redes de apoyo, entonces Alianza Feminista por el Cuidado, asesorías y redes pedagógicas feministas con investigadoras, con pedagogas feministas, investigadoras y terapeutas. O sea, en esta conversación también ha pasado por todas este tipo de profesionales, ¿cierto? Y han sido una construcción polifónica, llena de muchos colores, muchos matices, muchas miradas, y bueno, y cada una es, ¿usted qué tiene? Vaya, póngale la bola al árbol, y ahí nos va quedando bonita la cosa, ¿cierto? Listo, vamos a la siguiente. Bueno, y unas ideas para seguir adelante. También hablamos de eso, hablamos un poco también como de los impactos, de los cambios, que sí se logran sentir cambios y aperturas en la mente y en el corazón, porque eso también lo logramos sentir en las... Por eso estaba yo tan conmovida, muchachas, ustedes no se imaginan cuánto me conmueve haberlas escuchado, porque entonces ya habían ideas, o sea, es que al principio era coger este tema y salir a tocarle la puerta y decirle, venga, ¿quieren que nosotras, venga para acá? Y luego hoy escucharlas con un montón de ideas para seguir, fue muy hermoso. Entonces, desde el cuidado de sí, abordar con mayor determinación la dimensión espiritual del cuidado por la conexión con la vida, ¿sí? Por el asunto específico y profundo que significa volver a conectar con la vida misma. Afianzar, continuar y generar encuentros y más estancias temporales, Luna. Una cosa, eso salió, todos los grupos dijeron eso, todas, y yo lo voy a dejar ahí donde se los quite. Trabajar el amor propio y conectar con el gozo y el disfrute. Sí, eso hay que seguirlo trabajando en nosotras, pero seguro que en unos añitos va a ser otro panorama. Cuidado mutuo, fortalecer la reciprocidad como capacidad de dar, pero también de recibir cuidados, porque hay mucha incomodidad al recibir cuidados. Todavía esa sombrita la tenemos ahí y se nos presenta como un malestar, como una incomodidad de que me digan que es que yo tengo que descansar. O sea, ¿usted ya comió? O sea, cuando el grupo le preguntan y una, ay, pero ¿por qué no me dejas si yo estoy aquí mandando el correo? Bueno, cuidado mutuo, fomentar diálogos y reflexiones sobre el liderazgo que queremos ejercer, las nuevas formas de estar en lo público. Ya suficiente con lo que nos toca enfrentar con los contradictores y contradictoras políticas, para que entre nosotras seamos a veces un poco duras. Es que no dijo lo que tenía que decir, es que no hizo como tenía que hacer. Pues también hay que apachichar nuestros propios liderazgos. Yo creo que tenemos que tener esos lenguajes del amor, porque es que sale una como, pues yo tengo una manera, les comparto una manera de resolverlo, es que yo cojo y digo, para el congelador, cuando me descaliente volvemos a hablar. Bueno, sobre el cuidado colectivo, afianzar y fortalecer las redes de cuidado entre lideresas. Y esto tiene una dimensión también de cuidado político, cuando recibimos agresiones por asuntos que tienen que ver por riesgos del ejercicio propio de liderazgo en territorios también. Continuar con el proceso de siembra de cuidado en las organizaciones como práctica colectiva y dinamizar reflexiones y acciones, encuentro entre organizaciones para compartir experiencias. Ya hay cómo compartir experiencias de este tipo así muy populares, entonces también vale la pena en algún momento sacar espacios como para dialogar de eso. Sobre las temáticas, bueno, integrar nuevas temáticas, el cuidado de sí y la armonización. ¿Cómo les parece? Las compañeras indígenas nos regalaron ese
esa dupla de conceptos para poderlo trabajar. El cuidado y la abundancia, ellas también nos lo obsequiaron, nos dijeron, trabajemos el cuidado y la abundancia, porque la relación con la abundancia está puesta a la gratitud por lo que tengo hoy, por las amigas que tengo, los afectos que tengo, por este espacio tan lindo, ¿cierto? O sea, el asunto de conectar con la gratitud para poder ver, no lo que no tenemos. Yo creo que nos acostumbramos, y eso está muy bien también, a ver el roto. Y el roto para coger el hilo y la aguja y venga yo coso el roto. Pero también hay que ver lo que ya hemos tejido y verlo con deleite, como quien ve una obra de arte, ¿sí? Como quien ve algo bello. Y como quien ve algo dice, bueno, aquí como que nos quedó, venga a hacer como hizo la compañera esta mañana en el cuento, como hizo Felicia, coger y destejer para volver a tejer. En la organización de Siempre Vivas, entonces, bueno, aparece también las comunicaciones, fortalecer las comunicaciones en la dimensión pedagógica y educativa, profundizar sobre los cuidados en entornos digitales, eso fue un pedido popular. Y en la organización de Siempre Vivas, generar espacios de conversación como entre todas las profesionales que hacemos intervención, porque la riqueza es tremenda también, o sea, y hay una intelectualidad y una experticia que está... Ustedes logran ver una aquí, otra allí, pero en el fondo de todo eso lo que hay es un inconsciente colectivo, voy a nombrarlo así como lo diría la profesora Marta Vélez, hay un tejido colectivo de algo que no logramos ver, pero que logramos el diálogo permanente. Entonces, nos ocurren cosas, ve, lo que vos estás pensando por allá hace tiempo, ve, yo también lo pensé por acá. Y lo escribimos a veces hasta en simultánea. Bueno, y mantener viva la llama de los encuentros de las distintas cohortes y grupos que hemos pasado por Siempre Vivas. Ya como que con esas ideas nos vamos a la siguiente para cerrar. Yo creo que ya cerramos, ¿cierto? Seguite con esa. Bueno, a mí me encantan las agendas mujer. No es que yo les haga publicidad, pero me encantan, tengo la colección. Y esta, casualmente, en la conversación, pues como de esta mañana, ahorita con Jennifer, en la conversación con Angélica, en la conversación con las compañeras facilitadoras, aparecía mucho el asunto de desaprender la guerra, ¿sí? Y entonces yo me fui a la agenda, justo que se llama así, Desaprender la Guerra del 2018, la sacaron en 2018, y saqué este poema para compartírselos. A ver, afino mi voz de poeta, ¿no? Yo también tengo mi lado poético. Avivo en mí el arte de sembrar, de cuidar en la tierra que soy, de limpiar mi propio terreno y abonarlo, de seleccionar y esparcir buena semilla, sembrar concordia con mis palabras, con la coherencia de mis actos, sembrar con responsabilidad frente a lo que luego brotará. Avivo el arte de sembrar pensamientos de protección y confianza, de fundar en el éter de mi canto con la certeza que reverdecerá su intención. Reconozco que cada episodio de mi vida es el resultado de una siembra. Hago conciencia de ello, de cómo cuido el surco, de cuándo y cómo voy sembrando. Marta Elena Hoyos, de la Agenda Mujer 2018. Este es nuestro pacto por la vida, fue una creación colectiva, lo escribimos juntas y dice así. Manifiesto realizado por lideresas participantes del proyecto Siempre Vivas, mujeres empoderadas por un activismo saludable en Medellín y el norte del Valle de Aburrá. Yo soy porque somos. Soy niña, soy joven, adulta y anciana. Soy mujer cuidadora de sí misma. Soy mujer medicina, cura, sana en la ciencia de la selva. El feminismo me recuperó del dolor que la sociedad me generó. Siempre Vivas me ha sanado el ser, me ha permitido renacer.
Un pacto por la vida, nuestro pacto de amigas, mujeres semilla, mujeres tierra, mujeres corazón que defienden su territorio desde el legado de nuestras ancestras. Un pacto por la vida digna, por la solidaridad de los pueblos que resisten y se organizan como un manifiesto político por nuestra exigencia y de las personas que amamos. Abonar la semilla del cuidado es un paso dado para unas comunidades, unos espacios y unos territorios más justos, más amorosos, más cuidadosos, dispuestos a reconfigurar las formas violentas normalizadas por una cultura patriarcal heredada. Abonar la semilla del cuidado es permitirnos avanzar hermanadas mientras el patriarcado retrocede. Somos el anhelo de la libertad que nunca se extingue. Estamos vivas porque resistimos y en la rebeldía reclamamos el amor, la tierra y la palabra que nos ha robado la historia, la lucha y los dolores. Nosotras, las mujeres, lideresas de nuestras comunidades, entendemos que el cuidado no es solo una responsabilidad individual, sino un acto político y colectivo. En un mundo donde las decisiones políticas a menudo desatienden nuestras vidas, reivindicamos el cuidado como una práctica política de vida. Cuidarnos es también cuidar el mundo. En Siempre Vivas me encontré con el olor de las plantas. Encontré mi diosa en el cielo, en las flores, en la primavera. Me encontré en los ojos de mujeres poderosas y amorosas. Me encontré en su abrazo, en su palabra dulce, en su desgaste y en su esperanza. Nos he pensado como un gran ecosistema, donde cada una es vital en el ciclo de la vida. Para vivir en equilibrio, somos elementales. Nos comprometemos con la protección de la vida, asumiendo el cuidado como un acto de responsabilidad colectiva que fortalece nuestro tejido social y preserva la dignidad, el bienestar y los derechos de las mujeres. Al igual que las plantas que con sus raíces dan fortaleza para que el fruto no caiga, hoy las mujeres tejemos confianzas para nuestros cuidados personales y colectivos. El pacto por la vida empieza con el reconocimiento de todo lo que acarrea ser mujer en todos los contextos. Al reconocerlo podemos entrar en prácticas que nos permiten reconciliarnos con nosotras mismas y con nuestras compañeras. Porque a través de las otras construimos nuevos caminos para nosotras mismas. El cuidarme es un acto de amor y lo merezco. Luchemos por nuestros derechos como mujeres, jóvenes, mamás y lideresas. La red de cuidado es como un nido de arañas, tejido de lazos firmes que crea hogar, sostiene, apaña, da sombra en día de sol ardiente y compañía para cuando la lluvia llegue. La vida nos llama a cuidar de otras como lo hacemos con nosotras mismas. No pierdas la oportunidad de ayudar en el crecimiento y la protección de quienes te rodean en cada momento del camino de esta existencia maravillosa. La sororidad es la razón por la que mi corazón late con amor. Por eso, por siempre, un activismo vivo que nos permita abrazar el hacer colectivo. Hacemos un llamado a las mujeres de Antioquia para cuidar la vida y salvaguardar la misma como un tesoro propio y de todas. Mujeres lideresas, defensoras, feministas, que se multiplique nuestra voz colectiva. Exigimos que los espacios de decisión política integren el cuidado como un eje central, que valoren nuestras experiencias y nos incluyan como actoras fundamentales. Nuestras voces deben ser escuchadas y nuestras vidas respetadas. Reivindicamos un sistema en el que la política del cuidado sea la base de una sociedad más justa, equitativa y humana. Las mujeres queremos ser libres y sentirnos protegidas en espacios donde podamos volar sin tener miedos. Que nuestras voces vuelen alto y sentirnos admiradas como unas mariposas. Gracias, mujeres, por compartir sus saberes. Qué poderosos serán los frutos que juntas cosecharemos. Para florecer hay que soltar lo que no nos pertenece, siempre y primero tú. Palabra dulce y corazón contento para el cuidado de nuestras vidas.